Yo tengo una pregunta que es lo típico, ¿no? Cuando eres emprendedor, que te vas a la cama, empiezas a soñar, pues te quiero hacer este producto que va a tener este imán, va a hacer esta cosa. ¿Cuál sería lo primero que tendría que hacer si tengo una idea de un producto físico y quiero empezar a hacerlo? ¿Tú o yo? Yo. Bueno, lo primero que tienes que hacer, ahí hay un punto que no varía mucho con respecto a tener un producto digital. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es validar si esa idea de producto físico efectivamente va a tener una repercusión en el mercado y a mi usuario le va a gustar, ¿no? Entonces, para eso trabajamos mucho todo lo que es también lo mismo que podéis hacer vosotros a nivel digital, a nivel de tener nuestro arquetipo, ver para qué tipo de persona vamos a diseñar. Luego también tengo unas diapositivas preparadas para vosotros que nos meteremos en la parte psicológica del diseño, de qué hay que tener en cuenta para distintos arquetipos y personas. Tenemos que llegar también a un punto en el que entendamos cómo está funcionando el mercado. Nosotros en el estudio trabajamos mucho toda la parte de tendencias, porque uno de los puntos que sí tenemos que tener muy en claro es que cuando creamos un producto físico no es algo como un producto digital que al día siguiente está en el mercado, sino que eso tiene un proceso de pruebas, un proceso también de patentes, un proceso de normativa. Entonces, realmente, cuando creas un producto, a lo mejor ese producto llega al mercado a los 2, a los 5, a los 10 años, dependiendo un poco de lo que sea. No es lo mismo un avión que un reloj, ¿no? Pero eso es súper interesante porque al final lo que tienes que hacer es diseñar para el futuro. Es decir, tenemos entre comillas que predecir lo que va a suceder dentro de 10 años, saber cómo va a estar el mercado dentro de 10 años y que mi producto no encaje hoy, sino que encaje para dentro de 10 años. Entonces es un poco también el reto. Por ello también utilizamos un montón de técnicas. Muchos habréis escuchado hablar lo que es el Design Thinking, que ahora se está extrapolando a muchas ramas. Pues ¿Qué es el Design Thinking, Antonio? Que para mucha gente que no lo sabe, además va a ser... Nugget en un minuto para que sea un nugget de Instagram, ¿vale? ¿El qué, perdona? En un minuto para que sea un nugget de Instagram, ¿qué es el Design Thinking? Instagram. Sí, genial. Vale, pues espera, os voy a poner aquí una diapositiva del Design Thinking. A ver, que lo miro en Google, que no me acuerdo. Vamos a ver. ¿Qué es? Lo busco en Google. Vale, aquí lo tenemos. Según Wikipedia, dice Sí, no, es muy sencillito. Os lo explico enseguida. Voy a compartir pantalla. Dale. ¿Vale? Entonces, esto es un poco las 4 fases principales del Design Thinking. El Design Thinking es una técnica, una metodología que utilizamos para diseñar productos centrado en el usuario, es decir, teniendo en cuenta todo el rato a nuestro consumidor y teniendo en cuenta que estamos diseñando para ellos. Se consta de 4 fases, que son la fase de Discovery, Define, Develop and Deliver. En la fase de Discovery lo que hacemos es entender muy bien cuáles son esos pain points de nuestro cliente y qué es lo que vamos a resolver con nuestro producto, que es justo lo mismo también que hacemos en la parte digital. Esto es una teoría que se llama la teoría del Double Diamond, que básicamente son como 2 diamantes. Cuando estamos abriendo las líneas, estamos abriendo muchas más ideas. Es como que estamos en etapa de brainstorming. Entonces, en esa parte de Discovery estamos todavía con ese mindset de estar súper abiertos a que puede pasar cualquier cosa. Llegamos luego a una etapa en la que ya empezamos a definir y de esos arquetipos, esos pain points, todo eso que hemos analizado, seleccionamos los que son más interesantes y después de ello pasamos a la parte de desarrollo, ¿no? Ya teniendo todo eso en cuenta, pues empezamos a desarrollar, a testear con prototipos, a testear con diferentes colores, materiales. Ahí entra Juan. Juan, que no te escuchamos un poco lejos. Ahí es donde entra la parte de fabricación, donde realmente pasas a lo físico. En el caso de que estés desarrollando un servicio, lo normal es que desarrolles pues más o menos los pasos de lo que vas a hacer. A veces haces infográficos, a veces haces imágenes, a veces cuentas historias. Cuando estás hablando de producto, en esta fase ya es muy importante empezar a tocar cosas, a tener algo físico en las manos. Y ahí es donde entra en juego la fabricación digital, que se llama, en la fase de Develop and Deliver, en el segundo diamante. Vamos a explicar toda la teoría y luego entras ahí. O sea que primero la parte de Discovery, para que lo entendamos todo, es la parte donde entendemos a esos pain points, ¿no? Esos puntos de dolor que va a tener la persona y por qué va a comprar ese producto, ¿no? Luego en la segunda fase de Define, definir. Esto no es un funnel, ¿no? Sí. Digo, que no es un funnel. No, pero hombre, tiene todos pinta, son funnels, tío. Todos son funnels, todos son funnels. Esta parte de Define es donde definís al final cómo va a ser ese producto, a ese producto que con esos puntos de dolor, ¿no? Lo que voy entendiendo yo lo voy y luego hay un punto muy importante, Álvaro, y es que tenemos que tener en cuenta que el diseño no es un proceso lineal, sino que es un proceso circular, porque al final es un proceso
que consta de iteraciones. Nosotros testeamos ese producto físico con el usuario, recibimos ese feedback y lo iteramos. Igual que puede suceder con un producto digital, pues con un producto físico mucho más. Ahí entran ya en cuenta factores como la ergonomía, factores como la industrialización de un producto para conseguir un mayor coste relacionado con la fabricación. Y yo también tengo aquí una diapositiva que creo que puede aclarar muchas dudas, y es que cuando hablamos de diseño, muchas veces la gente se imagina que simplemente a lo mejor hacer un dibujo bonito y ya con eso lo tenemos diseñado, ¿no? La realidad, por desgracia, porque si fuese solo pintar estaría muy interesante, es que hay que tener en cuenta muchísimas cosas, ¿no? Entonces, hay muchas líneas que tenemos que ir desarrollando en paralelo cuando hacemos un nuevo proyecto de producto. Por un lado, siempre hay una etapa de investigación que nos va a acompañar hasta el final del proceso. Siempre hay una parte de CMF, que ahora entraré a explicaros qué es eso. Hay una parte de business que tenemos muy en cuenta y hay otra parte de marketing y ventas que se tiene en consideración desde el principio. Es decir, no se empieza a diseñar nada sin tener en consideración ya esa parte de cómo lo voy a exponer, cómo va a ser ese lanzamiento, para qué lo voy a hacer. No es lo mismo a lo mejor generar un producto que tú ya sabes que va a acabar en un crowdfunding, en un Kickstarter o que va a acabar en un e-commerce, a generar un producto que simplemente lo vas a vender a una empresa que vende otros 40 productos en la misma línea y lo metes más tipo como en un Amazon, ¿no? Y ser uno más. Entonces, dentro de la línea de investigación como tal, después de hacer toda esa primera etapa donde analizamos a nuestro usuario, analizamos a nuestro cliente y vemos realmente qué necesita, pasamos a toda la primera etapa de ideación. En esta etapa de ideación es una etapa en la que es cuando aparece ese lápiz famoso y esos bocetos, y aquí es donde nos ponemos a hacer esas sesiones de brainstorming, un montón de lluvia de ideas, diferentes vistas tanto por ordenador como a lápiz de diferentes productos que podamos desarrollar, y acabamos generando diferentes conceptos. Esta etapa de aquí ya es una etapa circular que nosotros vamos a ir volviendo del concepto, lo probamos con la gente, volvemos a hacer investigación, vemos el feedback, volvemos a idear y volvemos a sacar conceptos. Obviamente esto es como todo, ¿no? Te tienes que ajustar un poco a plazos, a presupuestos, etcétera, pues que al final lo ideal sería tener presupuesto y plazo infinito, pero bueno, nunca es el caso en ninguna de las dos. Y una vez que ya tenemos toda esa parte desarrollada de concepto, mucho más a nivel digital, muchas veces hacemos un modelado tridimensional, acabamos en un PDF que al usuario o al cliente le valga para entender cómo funciona ese producto, qué apariencia tiene, pero sin necesidad siquiera de tenerlo fabricado, porque es mucho más económico. Pero luego ya llegamos a la parte de fabricación, que es justo la previa a esa parte de venta y distribución, que aquí, Juan, estamos con la dura realidad, que además es muy dura. Habla un poco más alto, Juan, si puedes. Sí, aquí es cuando nos pasamos a la realidad pura y dura, ¿no? Muchas veces los diseñadores y los fabricantes son, digamos, entre comillas, enemigos, porque a ti te llega un tipo que ha hecho una cosa muy bonita, que cree que es perfectamente factible y que es perfecta, ¿no? O sea, está todo pensado. Además, se lo han pensado durante mucho tiempo, le han dado muchas vueltas y te dice, oye, hazme esto. Y tú llegas y dices, bueno, vale, no se puede hacer. ¿Cómo que no? Pero si está todo pensado, lo tienes que hacer así, así, así. Bueno, vale, yo si quieres lo intento. Entonces tú lo intentas, lo metes en las máquinas, hablas con proveedores a veces, si son piezas que no puedes fabricar todo en tu taller, y empiezas a ver detalles. Entonces, lo que suele pasar normalmente en este proceso es que repites otra vez el proceso anterior. Por eso, el diseño no es algo lineal, el diseño es circular. Estamos en la segunda iteración. Es una iteración muy bonita, todo hay que decirlo. Es complicada, pero es bonita. Y sobre todo, si eres capaz de predecir en qué momentos va a haber dificultades, en qué momentos vas a tener que cambiar el concepto, ahí es cuando empieza a ser realmente un arte. Y este arte tiene una serie de herramientas que empiezan siendo digitales y normalmente los diseñadores te las dan. Y luego pasas a herramientas físicas y pasas a los materiales, pasas a los acabados, pasas si tiene piezas mecánicas a que funcionen, que no funcionen. Estás constantemente viendo las distintas partes, los distintos componentes del producto que estás realizando, lo estás perfeccionando, estás haciendo que encajen entre sí, que encajen con las ideas de los diseñadores que, ya fuera de bromas, normalmente son muy buenas. Y hay que intentar hacerles caso en la medida de lo posible. Y al final de todo ese proceso acabas teniendo algo pues que es muy auténtico. ¿Funciona o no funciona? No tiene más. Y bueno, si queréis os explico un poquito, no sé si ahora es el momento, queréis que lo hagamos después, cómo se fabrica.
Entonces, Juan, hay veces que hay te pasa un diseño el diseñador y hay veces que es imposible, ¿no? Hay veces que te pasa cosas que luego a la hora de fabricarlo son imposibles, ¿o qué? Lo normal es que no es que sea imposible, es que son diseños que están flotando en el espacio, y los tienes que estrellar contra el suelo. Esa es la función del diseño para la fabricación. Vale, o sea que por lo que he entendido, Juan, hay una parte de unos diseñadores que son los que crean donde ponen en dibujo esa idea abstracta que hay, y luego están los makers, ¿no? Los productores o los fabricantes. Sí, vamos a llamarlo, luego están los procesos de fabricación. ¿Y qué es eso de los procesos de fabricación? Pues los procesos de fabricación es materializar un diseño, convertir algo digital en algo material. Vale. Y con el material concreto que se necesite para cada caso. Para eso, realmente estamos viviendo una auténtica revolución. Hasta hace poquito, en términos históricos, el fabricar se hacía casi siempre a mano. Los ingleses en el siglo XIX inventaron unas máquinas fantásticas para tejer y se convirtieron en la revolución industrial en los amos del mundo a la hora de inventar las máquinas de tejido. Y pasó un proceso parecido en Inglaterra en el siglo XIX a lo que está pasando ahora con la impresión 3D en todo el mundo. Es que de repente empezaron a montarse talleres en casas y fábricas pequeñas. Qué bueno. Y se empezaron a automatizar procesos. Entonces Inglaterra se convirtió en un titán de la industria por eso. Ahora estamos se ha replicado el mismo proceso en dos fases. El primero ha sido con la fabricación en masa. Todos conocéis el Made in China, ¿no? Porque el Made in China es algo tan... El dropshipping también. El dropshipping ha venido después del Made in China y como consecuencia del Made in China. ¿El Made in China qué es? El Made in China son 4 máquinas que funcionan muy bien y que son capaces de producirte las mismas piezas en grandes cantidades. Son las máquinas de mecanizado, de fabricación, que consiste en quitarle piezas a un objeto sólido, y las máquinas de inyección, que consisten en inyectar un material a un molde, que te puede repetir exactamente lo mismo. Eso ha permitido que se bajen mucho los costes de la fabricación y eso se convierta en la forma estándar de hacer las cosas. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que esos procesos se están quedando obsoletos y con la fabricación digital está resultando mucho más fácil, mucho más rápido el crear objetos y el coger el objeto de un diseñador, probarlo y decir, no funciona, y todo eso en el mismo día que el diseñador te lo da. Hace unos pocos años ese proceso era lentísimo. Tenías que estar meses con artesanos de las distintas técnicas trabajando para recrear el objeto, creando moldes y gastando una cantidad de dinero inmensa, de tal manera que eran solo unos pocos los que podían permitirse fabricar. Qué bueno. Hoy en día se está democratizando la fabricación. Porque, Juan, ¿se puede llegar a decir que es el mejor momento de la historia para poder probar cualquier tipo de producto de una manera rápida, barata y sencilla? Con una gran diferencia. En este momento, Álvaro, no solo por esa parte de que es mucho más fácil testear un producto físico y producirlo de forma económica, sino porque también es mucho más fácil, como ya sabéis, conseguir esos leads a nivel internet para validar si eso se está vendiendo o no. O sea, es muy fácil tener una página de preventa con un producto o con un vídeo y saber si les va a gustar o no antes de meterte a una fabricación en masa, ¿no? Simplemente con el diseño, simplemente con un render, ¿no? Que te enseñe lo que va a dar y ver cuánta gente está dispuesta a ello. Muy bueno, muy bueno.